Hay ciertas preguntas que cuando son lanzadas ante el público pueden dejar a las personas paralizadas, pensando, reflexionando por muchas veces sin encontrar una respuesta. Por ese tipo de preguntas que le llevan a una persona a reflexionar profundamente. En la lección de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo lanza una de esas preguntas ante sus enemigos. Habían estado todo el tiempo tratando de buscar alguna manera de poder encontrar una falla en el Señor. Y el Maestro, como un gran estratega, utiliza esta pregunta para dejarles a todos ellos sin respuestas. Veamos cuál es esa pregunta en nuestra lección de hoy día en Un Momento con Dios. El Señor Jesucristo había pasado todo el día enseñando, y todo ese tiempo los escribas, los fariseos y todos sus enemigos habían venido con varias inquietudes a ver si podían encontrar algo en contra del Señor. Pero era el tiempo del Señor en este momento de hacer su contraataque. Y Él hace una pregunta que llega realmente a sacudir a los oyentes que estaban ahí, porque la pregunta era muy profunda, pero tenía una gran enseñanza. Diciendo en el versículo 35, comienza diciendo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? El Señor les estaba utilizando este pasaje del Salmo 110 para referirse a lo que Él con todo derecho tenía para explicarles cuál era su autoridad. Recordemos que desde el pasaje en el capítulo 11 de Marcos vemos de que ellos le preguntan ¿con qué autoridad has hecho esto? El Señor Jesucristo había estado respondiendo una y otra vez las preguntas que ellos habían tenido. Ahora el Señor con esta pregunta les estaba diciendo, esta es la razón por la que yo les digo que yo tengo la autoridad sobre ello. Y usando este pasaje, les recuerda que David, allá en el Antiguo Testamento, reconocía de que el Mesías era Dios. Nosotros vemos en este pasaje, en ese Salmo 110, que el Señor Jesucristo es mencionado como Señor. En el hebreo se lee de esta manera, Jehová dijo a mi Adonai. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Jehová se utiliza para traducirse como Señor o Jehová o Yahweh en las versiones en español. Pero esta palabra viene de la palabra utilizada por el mismo Señor allá en Éxodo cuando le expresa a Moisés de que él era el Dios del pacto con Abraham. La palabra Yahweh o yo soy el que soy que se utiliza en ese pasaje era muy pocas veces mencionado por el judío porque ellos entendían que era un nombre completamente santo del cual ellos no eran ni dignos de mencionar. Y utilizando esa palabra bajo inspiración del Espíritu Santo, David utiliza Yahweh y dice, dijo Yahweh. La segunda palabra que se utiliza es la palabra Adonai, que es la palabra que también se la traduce como Señor o a veces como Dios, y que hace referencia en este caso a un título o a un nombre dado en este caso a Dios para referirse al Señor de todo. Entonces el salmista en ese momento dice, dijo Yahweh a mi Adonai. Él sabía de que el que iba a venir, en este caso el Mesías, que aunque era su propio hijo en la carne, iba a ser el Adonai. Entonces él reconoce de que la verdad es de que quien estaba por venir era mucho más grande que él mismo. Él sabía que él era Dios. Y con ese pasaje el Señor Jesucristo les dice, a ver, ¿cómo puede ser posible que David, sabiendo que iba a venir su hijo, porque es el hijo de la promesa, cómo él, siendo su hijo, le llama Adonai? En ese momento los escribas no sabían qué responder. Y la gente se queda con la boca abierta. Yo me puedo imaginar cómo en ese momento se paralizaron todos, reflexionando ante una pregunta tan profunda. ¿Cómo pudo David haber dicho eso?
pues era evidente. El Mesías que venía era completamente Dios, pero era completamente hombre. Jesucristo cumplía esos dos requisitos. Él había nacido de la Virgen, pero él había sido eterno, por lo cual era Dios mismo. Jesucristo había sido concebido por obra del Espíritu Santo, pero era Dios que se había encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros, que habitó aquí en la tierra para poder llegar a la cruz y morir por nosotros. Dios se había hecho hombre para salvar al hombre. Jesucristo tenía esa autoridad. Él era completamente Dios y completamente hombre, 100% hombre y 100% Dios. Con esa respuesta, ante esta pregunta, Jesucristo les estaba diciendo, esta es la razón por lo que yo he estado diciendo y haciendo todo lo que yo he hecho en estos días aquí en el templo. Esa debería ser nuestro reconocimiento. Cuando nosotros pensamos en Jesús, recordemos que estamos ante quien, siendo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros. El reconocer de que Jesucristo es Dios, pero que al mismo tiempo es hombre, es una de las verdades más profundas que todo creyente tiene que saberlo completamente y aceptarlo. La única manera de que una persona pueda ser salvo es reconocer de que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Honrémoslo con nuestras vidas. Adoremos a quien vino siendo Dios y se hizo hombre para salvarnos. Que Dios nos ayude a honrarlo con toda nuestra vida, todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.